Conversar justamente con uno de ellos y tenemos el gusto de saludar a Raúl Eugenio Zaffaroni. Él es ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, es uno de los máximos especialistas en derecho penal del mundo, así que le agradecemos este rato que nos dedica Raúl en el Mediodía del Destape. Adrián Murano es mi nombre, con todo el equipo aquí en la radio. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, quería... No, Sí. sí vi la noticia. Bueno, a los 17 años en nuestra ley vigente, toda Sí. la vida, los menores de 18 años a partir de los 16 años son responsables. Sí, son Lo tratados único como que adultos. sí, son tratados como adultos, salvo en delitos muy leves. Y por otra parte, bueno, el tribunal puede disminuir la pena, pero puede, no necesariamente lo hace, disminuir la pena con la escala de la tentativa, ¿no? Un tercio. Pero sí, pero son responsables. No. Claro, en realidad el episodio lo que hace es disparar una vez más el debate sobre la baja de imputabilidad que está en el Congreso, que vuelve al Congreso de la mano de este gobierno, a veces con mucha frivolidad. Por eso Sí, queríamos pero escuchar su posición. eso que se llama baja de imputabilidad. Un menor puede ser imputable o inimputable igual que un adulto, que yo, si es psicótico, si es esquizofrénico, bueno, pues, no, es una cuestión de si se lo somete al mismo régimen del adulto o no. Pero el problema que se plantea en el Congreso es a los que no han alcanzado los 16 años. Después de los 16 años, aquí hay plena responsabilidad penal en la ley vigente toda la vida, ¿no? Otros países tienen 18, nosotros tenemos 16. De modo que eso no es lo que está en discusión en este momento. Y menores, niños o niñas menores de 16 años involucrados en delitos graves, sobre todo homicidio, virtualmente no tenemos. En la ciudad de Buenos Aires, bueno, afortunadamente, no sé qué resultado dará el año pasado, se están recogiendo los datos este año, pero de entre el 2010 y el 2022, por suerte bajamos los homicidios a la mitad. No sé lo que han hecho, bueno, los que gobernaron la ciudad, bueno, sería bueno que se pusieran un poco las pilas y vieran lo que han hecho, porque han hecho algo bueno. Y esto lo digo sin bandería política, por supuesto, ¿no? Bueno, yo no voté a ninguno de los gobernantes de la ciudad que gobernaron entre esos años, pero reconozco que, bueno, sí, nos estamos ahorrando 100 cadáveres por año, lo cual no es para que salgamos con una matraca a la calle, creo que tenemos que seguir peleando para bajar al 1 por 100.000 anual como tiene Europa, o como tiene Canadá, pero bueno, estamos en el 2 y pico, o qué sé yo, y incidencia de adolescentes que no alcanzaron los 16 años, hay algún año que hay uno, algún año hay dos, algún año no hay ninguno. Es decir, además, quede claro que en la ciudad de Buenos Aires, en esos 100 homicidios, o 99 homicidios, 98 que tenemos, o que se han registrado hasta hace un año y medio, solo el 12% es en ocasión de robo. En el resto de los casos son homicidios entre conocidos, o intrafamiliares o entre conocidos. De modo que, bueno, no estamos en una situación de emergencia, no hay un brote de delincuencia violenta con la muerte, etcétera. Sí, los pibes resultan molestos a la policía, es cierto, pero en delitos menores, no en una delincuencia grave, ¿no? Eso de que los pibes son sicarios y qué sé yo, no guarda eso. Nosotros afortunadamente eso no lo tenemos, hay algunos países que sí, pero no nosotros, ¿no? Ni siquiera en lugares como Rosario, donde se ha expandido el narcotráfico y está la figura esta tan Rosario comentada. es otro problema. Yo no, porque ahí se confunde todo. Sí. Rosario es otro problema que espero que no se rosarice el país. En Rosario ha desaparecido la policía, ese es el problema. Entonces destruyeron la policía y bueno, ahora controlar eso requiere una reconstrucción de la policía. No nos olvidemos que en Rosario se corrompió, hay jefes de policía procesados, condenados, hay 2 fiscales federales metidos en el asunto. Bueno, guarda, realmente se desarmó toda la maquinaria de control punitivo. Cuando se desarma la maquinaria de control punitivo se produce una situación caótica, ¿no?
empieza a ejercer poder punitivo con grupos privados, empieza a ejercer poder punitivo la delincuencia organizada, se mezcla la delincuencia organizada con la policía. Bueno, es eso lo que ha sucedido, de modo que cuidemos las policías, ¿no? No empecemos con estas cosas que la policía haga lo que quiera, qué sé yo, no, guarda que... No, nosotros tenemos que cuidar mucho a la policía, tenemos que hacer policías tecnificadas. Yo aspiro personalmente a que un día tengamos un, qué sé yo, un Scotland Yard, un FBI, una Bundespolizei alemana, unos carabinieri italianos, y que la policía, ante todo, sea bien paga. Un buen comisario tiene que tener un sueldo que tiene que ser más o menos parecido al de un juez, después de todo, ¿no? Y de ahí para abajo, en una escala, y bueno, y los trabajadores policiales hay que reconocerles su condición de trabajadores, que no se les reconoce, no se les permite la sindicalización, no pueden discutir horizontalmente sus condiciones de trabajo. No, guarda, todo lo contrario de esto termina en Rosario, claro. De modo que, bueno, ahí la cosa, lo que pasa realmente, bueno, no me atrevo a decir algo que no he investigado en forma directa, ¿no? Son comentarios periodísticos, sí, cosas, pero bueno, pero sí, lo que ha sucedido, ¿por qué ha sucedido? Es esto que les digo, eso estoy seguro. Raúl, ¿por qué cada vez que hay alguna expresión de derecha con alguna posición de poder, una de las primeras cosas que propone el debate público es la punibilidad de los menores? ¿Qué lee usted detrás de esa pulsión, digamos, que lo vemos con frecuencia? No es la primera vez que la respuesta a un problema de seguridad, por lo menos en términos del gobierno o de las expresiones de derecha, también los comunicadores de derecha, es punibilizar a los menores. ¿Qué hay ahí? Bueno, hay por un lado, puede haber hay dos explicaciones. Sí. Una explicación de carácter político, de la cual muchas veces los comunicadores o estos reproductores o criminólogos de medios monopólicos de comunicación repiten sin darse cuenta de lo que están haciendo. Y el otro forma parte de un programa general de punitivismo chabacano, en el cual se prenden naturalmente políticos inescrupulosos que sancionan leyes disparatadas como las que tenemos nosotros, que han arruinado todo el Código Penal, afectan al principio de legalidad, no se sabe cuál es el máximo de la pena, en fin, todas esas cosas que han introducido porque creen que con eso ganan votos, y que no saben ganar de otra manera, y otros que lo siguen porque tienen miedo de perderlos. Bueno, en definitiva eso. Entonces se llega a un caos legislativo, pero ¿qué hay detrás de esto? O sea, cuando uno levanta un poco la mirada detrás de esto, que es muy coyuntural, y lo que hay es lo siguiente: si vamos a tener regímenes de gobierno que van a hacer ajustes brutales, conforme a los cuales se va a expulsar de cierto bienestar social, o mínimo bienestar social, mínimas condiciones de vida, a grandes grupos de la población, y con esto se dice que se achica el Estado. Sí, se achica el Estado en la función de estado de bienestar, pero necesariamente hay que agrandar el Estado en función represiva. Entonces, cuidado con estas cosas. La intervención de las fuerzas... Este punitivismo lo que está haciendo es, por un lado, achicar el Estado en la función de garante de determinados derechos elementales, de supervivencia, de alimentación, de educación, de salud, etcétera. Sí, ahí se achica el Estado. Pero bueno, eso genera bronca, genera reacción social y puede generar violencia social, y entonces el Estado tiene que agrandarse como aparato represor, ¿no? Y esta punición así, ¿a qué responde? Todos sabemos que a mayor prisionización, a mayor criminalización, y estamos condicionando reincidencia, reproducción de violencia, sí. El proyecto que presentó el gobierno para involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad forma parte de esta tarea previa que usted dice de preparar el Estado represor. Sí, lo que sucede es que creo que las Fuerzas Armadas tienen experiencia y no van a aceptar eso.
Creo que nuestras Fuerzas Armadas hoy son conscientes, nuestros hombres de armas son conscientes de que con esto se los quiere involucrar en algo político, que después le sueltan la mano y la ligan ellos. Lo dijo públicamente la vicepresidenta Villarruel, que suele tener un vínculo muy estrecho con esos sectores. Dijo, la última vez que fueron convocados los militares a la represión interna por los civiles en función de un proyecto político, los que terminaron presos fueron los militares. Eso dijo Villarruel, en línea, digamos, con lo que está planteando. Sí, los militares... Obviamente que las Fuerzas Armadas... Fueron presos por genocidio, digamos, ¿no? Tienen un entrenamiento, pero el entrenamiento que tienen no es un entrenamiento para la defensa nacional. Claro, claro. Entonces se lo mete a una función policial, no tienen entrenamiento policial. Y no solo que no tienen entrenamiento policial, sino que se los pone en contacto con sectores de criminalidad organizada, de delincuencia, etcétera. Se corre el riesgo de que el mismo desastre que se ha hecho con la policía de Rosario pase con las Fuerzas Armadas. Lo que vimos en México o en Colombia. Pero y claro, después va a haber barcos de la Armada que van a salir llenos de cocaína. Paremos, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos todos locos? ¿Y estamos todos locos, Raúl? Y yo creo que sí. A veces pienso si el loco soy yo. Pero cuando veo una cosa así, va a destruir la Fuerza Armada, quiere bajar la Fuerza Armada a función policial para que hagan cagadas y después le suelten la mano. Bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Y cómo llegamos a este estado de locura colectiva? Y yo no sé cómo llegamos a este estado de locura colectiva. Si quizás llegamos porque, entre otras cosas, vivimos o nos hacen vivir en un mundo de realidad inventada, inventada por los medios masivos de comunicación monopólicos o oligopólicos, inventada por la inteligencia artificial, inventada por los troles, bueno, qué sé yo. Entonces, vivimos ese mundo en vez de vivir la realidad, pero cuando uno mira la realidad, mira números, mira lo que está pasando, estamos todos locos, sí, es cierto. Estamos hablando con Raúl Eugenio Zaffaroni, fue ministro de la Corte Suprema de Justicia, es director actual del Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas, que viene de debatir justamente el tema de la edad de imputabilidad. Le pregunto en su condición de exministro de la Corte, ¿se está siguiendo la discusión en torno a los candidatos a la Corte Suprema? Poco, no la sigo muy de cerca. ¿Tiene alguna opinión sobre ello? De cualquier manera yo creo que tiene muy poca importancia. No sé, cada vez me pregunto más seriamente si tenemos poder judicial. Entonces, si lo que tenemos es una estructura institucional totalmente demencial, donde nuestro poder judicial no controla constitucionalidad, nuestro poder judicial no hace casación, cosa que hacen todos los poderes judiciales del mundo, y además tenemos una Corte Suprema de 4 o 5 personas que no existen en el mundo. Entonces, bueno, qué sé yo, que sea uno, que sea otro, me da más o menos lo mismo. ¿Tiene poca importancia que sea uno o sea otro? ¿Tiene poca importancia los nombres o tiene poca importancia la Corte Suprema en este estado de cosas? No, tiene poca importancia la Corte Suprema en este estado de cosas. Lo que hay que hacer, y algún día la política tiene que ponerse las pilas, es reestructurar seriamente nuestro Poder Judicial. Dentro del marco constitucional, que permite unos cuantos remiendos interesantes y bueno, hacer que nuestro Poder Judicial sea un verdadero Poder Judicial, y no esto que es una burocracia rarísima, no sé, donde hay alguna gente que trata de hacer cosas bien, pero la estructura no funciona, la estructura... No existe ningún poder judicial en el mundo, bueno, en el mundo de nuestra cultura, digamos, en América, en Europa. No existe ningún poder judicial con una estructura institucional tan loca como la nuestra. Es absurdo. No, se puede recorrer todo el derecho constitucional comparado y no se va a encontrar una cosa tan irracional. Usted integró la última Corte Suprema prestigiosa que tuvo la Argentina, por lo menos de la recuperación de la democracia para aquí. Por la calidad de sus integrantes, por la calidad de sus fallos. Lo escucho y lo noto desesperanzado en poder recrear esa experiencia. Pero lo que sucede es lo siguiente, las fallas y los enormes defectos institucionales pueden no notarse en la medida en que las personas que estén sean mínimamente racionales. Pero un día llegan los peores. Y bueno, llegaron, ¿qué quiere que le haga? Un día llega quienes no son racionales, y bueno,
mala suerte. Pero bueno, pero cuando uno proyecta una institución, no tiene que pensar que van a llegar los mejores, que van a llegar los santos y los héroes. Y ni siquiera gente medianamente racional. Tiene que pensar que un día van a llegar los peores. Y un día llegan, y es ahí cuando saltan los defectos y dice, bueno, pero ¿qué pasó acá? ¿Por qué llegaron? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué pueden hacer esto que están haciendo? Y sí. Hay una frase que se repite mucho en la política española, que es que ¿cuándo se jodió España? Sí. ¿Y cuándo se jodió la Argentina en este aspecto que usted está relatando? No sé, yo no pondría una fecha. Pondría, bueno, en definitiva, nosotros estamos sufriendo las consecuencias de un cambio de poder en el mundo. Estamos sufriendo las consecuencias de una financiarización de la economía en el norte que tiene como rehenes a los propios gobiernos de sus países, que ya no mandan, no deciden las cosas económicas en los parlamentos en el norte, sino que las deciden los tecnócratas que responden a las corporaciones transnacionales. Y se jodió todo cuando empezamos a tener procónsules de las corporaciones transnacionales. Y bueno, entonces muchos de ellos en el ámbito judicial. Las corporaciones transnacionales empezaron a empoderarse en la Sí. política a través de las campañas electorales que le hacen los medios monopólicos o oligopólicos y toda la inteligencia artificial y todas estas cosas. ¿Los procónsules de las transnacionales están en el ámbito judicial, Raúl, en su experiencia? ¿También? Los procónsules de las transnacionales están en el Ejecutivo y en los legislativos. Ok. Y lo que hay en el Poder Judicial, hay algunos que son obsecuentes de esos procónsules, y hay otros que tratan de decir yo no tengo nada que ver y se quedan en decir que son tecnócratas asépticos. Aséptico ideológicamente no hay nadie, porque si hay alguna persona que no tiene una cosmovisión, una Weltanschauung del mundo, entonces, yo creo que son enfermos, no tendría que ser juez. En Estados Unidos nadie se molesta porque los republicanos nombran jueces de la Suprema Corte republicana y los demócratas demócratas. Bueno, acá nos horrorizamos, los jueces para ser independientes tienen que ser ideológicamente asépticos, casos psiquiátricos. Raúl, la última, le agradecemos este tiempo, estamos hablando con Raúl Eugenio Zaffaroni. Cuando prende la tele y ve que usan su apellido como sustantivo con connotación negativa para definir a lo que en esos medios de comunicación que usted definía, ¿no? Medios hegemónicos que repiten un cuento más o menos estructurado, y dicen, bueno, todo lo que pasa en Argentina en materia de seguridad es culpa del zafaronismo, ¿no? ¿Cómo lo escucha usted? A mí me parece raro, pero bueno, me gustaría escuchar su impresión porque en realidad su apellido. En realidad me siento halagado, Siente halagado. Porque si lo que identifican es lo que yo digo del garantismo, bueno, me siento muy halagado, soy un heredero del iluminismo, del liberalismo del siglo XVIII, del siglo XIX, de la mejor tradición penalística del mundo, ¿qué le diga? Y ellos serán, serán fascistas y no se dan cuenta. O con gusto, tal vez son fascistas con gusto, se dan cuenta y lo disfrutan, puede ser también. Bueno, puede ser, sí, pero no lo dicen, dicen que son liberales. Guarda, el liberalismo es otra cosa. El liberalismo político es esto que sostengo, el liberalismo político es lo que le puso fin al Estado absoluto, el liberalismo político es otra cosa. Ahora, si ellos se asumen o se asumiesen directamente como nazis, como fascistas, como stalinistas, etcétera, y bueno, discutiría. Pero lo raro es que se pretenden liberales, ¿no? Es una cosa lo más rara, ¿no? No sé, los liberales argentinos son muy particulares, siempre fueron muy particulares, ¿no? Los liberales argentinos bombardearon la Plaza de Mayo, derogaron una constitución por bando militar, proscribieron al partido mayoritario 17 años, en fin, es un liberalismo un poco raro el nuestro. Raúl, le agradecemos mucho este rato que nos ha dado, gracias también por la... Bueno, usted es un académico de mucho... ¿Cuántos años dando clases, Raúl? Desde los 28 años.
de modo que no le digo cuántos tengo. Exactamente. Ahora, no importa. Pero son varias décadas de clase. Y hay que decirlo, usted no lo va a decir, pero hay que decir que muchas generaciones de juristas en el mundo, por lo menos en Occidente, no sé qué pasa, ¿sabe usted qué pasa con Asia y la doctrina Zaffaroni? ¿Se educa en Asia? No lo sé. Un poco, alguna vez he sentido que algo ha llegado a Japón, pero Bueno, no mucho más. ¿No? pero en Occidente es una voz muy reconocida del derecho penal. Perdón, y tengo que cerrar con esto. ¿La única forma de abordar un problema de seguridad es a través del Código Penal? No, guarda. El Código Penal prevé que nosotros llegamos con el poder punitivo cuando el muerto está muerto. No, guarda, hay que llegar antes, hay que evitar la muerte. No, hay una prevención primaria. La prevención se traduce en prevención primaria y prevención secundaria. La prevención primaria, bueno, si uno ve que hay una serie de conflictos violentos en determinado lugar, tiene que tratar de ver cuál es el marco conflictivo y ver si lo puede resolver, ¿no? Que puede ser un barrio de ricos al lado de una villa miseria, que puede ser, bueno, cuestiones raciales, etcétera. Bueno, esa prevención primaria a veces no es muy posible, ¿no? Porque responde a factores sociales más complejos, más amplios. Y la prevención secundaria, que es la que hacemos todos y la policía, porque también nosotros hacemos prevención secundaria. Nadie comete un delito adelante de una multitud. Entonces, al estar viéndonos entre nosotros, también hacemos prevención secundaria. Pero bueno, la prevención secundaria específica, institucional, es la policial, ¿no? Sí. Gracias, Raúl, por este rato. Ha sido muy amable. Al contrario, un abrazo. Un abrazo grande. Raúl Eugenio Zaffaroni, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, pasando revista por varios temas de la actualidad que competen al Poder Judicial, y no solamente de la actualidad. Ustedes saben que nosotros tratamos de hacer un esfuerzo en el Meridiano del Día de profundidad,